Hola, como comprometimos la semana pasada con el motivo del 202 aniversario de Carlos Marx, tuvimos una primera conversación con el filósofo Ricardo Bernal sobre la vigencia del pensamiento de Carlos Marx y en la conversación surgió una interrogante sobre qué es el neoliberalismo y cuáles son las perspectivas post-crisis de pandemia y post recesión económica. Entonces, nos comprometimos a tener hoy una sesión más con Ricardo y pues le agradezco mucho por acompañarnos otra vez. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Eder, muchas gracias a ti y qué bueno que podemos discutir estos temas. Sí, es muy importante. Ayer hubo un debate muy interesante en varios espacios sobre las propuestas que ha hecho Coparmex para la recuperación económica. Y también hay un debate abierto sobre las medidas de austeridad republicana que ha implementado el gobierno federal desde que inició la Cuarta Transformación, pero ahora que se radicalizan un poco más porque estamos en una situación de crisis. Algunos comentócratas y algunos representantes o nostálgicos del antiguo régimen argumentan que el gobierno de la 4T, que se pronuncia antineoliberal, salió más neoliberal que el PRI y el PAN. En ese sentido, a mí me gustaría primero preguntarte, Ricardo, ¿qué es neoliberalismo? Es uno de los temas uno de los temas recurrentes dentro de las discusiones públicas desde que Andrés Manuel es el dirigente que conocemos antes de llegar a la presidencia y actualmente todavía sigue costando mucho trabajo que se comprenda un concepto de neoliberalismo. Para ti, ¿qué es el neoliberalismo? Te lo agradezco mucho, Eder. Esta pregunta a mí me ha parecido fundamental en los debates desde hace mucho tiempo y particularmente la ha puesto sobre la mesa en este gobierno Andrés Manuel. Y a pesar de que hay constantes referencias a este concepto, muchas veces son referencias que carecen de sustento. El concepto de neoliberalismo tiene dos principales peligros. Uno es que se vuelva tan amplio que todo quepa ahí y entonces no podamos distinguir con fineza entre lo que es atribuible al neoliberalismo, lo que es atribuible, por ejemplo, al capitalismo, que no necesariamente es lo mismo, lo que es atribuible a la historia propia de los estados-nación y algunas de sus falencias, a la corrupción, etcétera. Pero también hay otro problema en el concepto de neoliberalismo que es, lo dirijo a lo que tú estás mencionando ahorita, que es una visión reduccionista del neoliberalismo, que está muy presente en ciertos sectores sociales, incluso de carácter ciertamente progresista, podríamos llamarlo, pero que tiene una formación sobre todo económica y que tiende a limitar el concepto de neoliberalismo a un conjunto de políticas económicas particulares o a una tradición del pensamiento en el área económica. Yo creo que estos dos peligros están siempre presentes, esto de atribuir al neoliberalismo todo o tener una visión reduccionista del neoliberalismo y que impiden un debate mucho más interesante y mucho más aclarador en el espacio público. Para responder a tu pregunta de manera mucho más específica, yo quisiera señalar que el concepto de neoliberalismo está a debate y que hay cuatro grandes interpretaciones para poder entender qué es el neoliberalismo. En principio, el neoliberalismo surge desde los años 30 como un proyecto eminentemente político, e incluso podría decirse como una utopía política que intenta recuperar lo que se consideraba que era el liberalismo perdido en la época del New Deal, por una parte, y por otra parte, en la época del surgimiento de los totalitarismos, ¿no? Y surge con un eminente proyecto político que intenta recuperar la democracia, pero considera que la democracia se recupera sobre todo no ya a través de mecanismos de carácter político, sino a través de mecanismos más cercanos al mercado. En las discusiones iniciales del neoliberalismo está Roth, están algunos autores, Hayek y von Mises, pero Hayek se vuelve el defensor más importante del neoliberalismo y de esta visión, yo diría utópica, que supone que es posible sustituir por completo los mecanismos otorgados por el Estado para la coordinación social mediante mecanismos mucho más cercanos al mercado, porque el mercado tendría la virtud de establecer mecanismos anónimos
que no dependerían de una voluntad centralizada, sino que se autorregularían a través de, digamos, la manera en que interactúan las voluntades individuales y a través de sus deseos en el mercado. Esta visión política del neoliberalismo, si bien resulta interesante, es prácticamente imposible de encontrarla más allá de concepciones, digamos, teóricas o de algunas visiones, no sé, como actores como Pablo Macluf o actores de este tipo, cercanos a Letras Libres, por ejemplo, que verían el neoliberalismo desde esta visión, yo creo que un poco fuera de la realidad de los hechos. En cambio, hay una visión mucho más cercana de lo que ha sido el neoliberalismo, no solo en la teoría, sino en los hechos, y podría ser una concepción del neoliberalismo no solo en el campo político, sino en el campo de la política económica, y qué sería lo que ocurrió particularmente en América Latina a partir del llamado Consenso de Washington. El Consenso de Washington establece un conjunto de políticas muy, muy específicas que tienen que ver con la privatización, por un lado, con la liberalización de los mercados, por otro lado, con la disciplina presupuestal, por otra parte, que este es el punto clave en lo que vamos a discutir, con la austeridad en esa disciplina presupuestal y con un conjunto de directrices, por ejemplo, tener mucho énfasis en la inflación sobre otros temas particulares y también como un elemento que esto es muy importante de desregulación, ¿no? Y entonces implicaría una limitación de la actividad por parte del Estado como gran regulador y coordinador social, ¿no? Esta postura sí tuvo efecto en los hechos, lo vimos en América Latina, particularmente en Chile, y lo vimos en en Argentina y en México, claramente, en los últimos 30, 40 años. Ahora, esta visión, si bien es cierta, si bien es corroborable en los hechos, muchas veces tiende a quedarse corta porque hay otra tercera perspectiva de lo que es el neoliberalismo que me parece muy interesante, y ahí yo diría que el gobierno de López Obrador es un gobierno antineoliberal en ese sentido, que es una perspectiva que provendría de ciertos autores, particularmente una lectura de Foucault, que entendería el neoliberalismo no solo como un conjunto de políticas económicas, sino como una forma de racionalidad del orden social en su conjunto. Esta perspectiva señalaría que la visión que limita el neoliberalismo al crecimiento de lo privado y del mercado sobre lo público, sobre el Estado, al crecimiento del mercado sobre el Estado, no es del todo correcta, porque el neoliberalismo no solo se expresa mediante este crecimiento de lo privado sobre lo público, sino que también se expresa cuando el Estado comienza a incorporar en sus mecanismos formas centradas en la lógica de la competencia y del mercado. Y entonces eso implicaría una forma de gestionar no solo medidas políticas, sino todo el orden social, ¿sí? Incorporando en instituciones que incluso pueden ser del Estado la lógica mercantil de la competencia y la lógica permanente de la ganancia. En esta perspectiva, es muy importante mostrar que ciertas luchas sociales que criticaban, por ejemplo, el hecho de que la educación se volviera neoliberal, esto hay un texto de Laval, me parece, en Francia, que se llama ¿Qué es la escuela neoliberal? No se refiere solo, porque también esto existe, al hecho de que se privaticen las escuelas, esto puede pasar, sino al hecho también de que al interior de escuelas públicas comiencen a entrar programas, concepciones, visiones del mundo centradas en la lógica empresarial, en la lógica de la competencia y en la lógica del beneficio. Esta tercera interpretación mostraría que el neoliberalismo es una racionalidad que, digamos, acomete todos los ámbitos de la vida, incluso en el marco del Estado. Y lo que creo que es importante tener en cuenta en esta tercera perspectiva es que puede haber intervenciones del Estado que sean neoliberales, ¿sí? Y que la distinción radical entre el Estado y el mercado como un factor para definir qué es neoliberal no es suficiente, sino hay que ver cómo interviene el mercado a través de una lógica de carácter neoliberal. Y hay una cuarta interpretación para terminar esta primera intervención, que sería la del neoliberalismo como una fase del capitalismo, ¿sí? El neoliberalismo aquí no sería un conjunto de políticas específicas solamente, o el neoliberalismo no sería una racionalidad política gubernamental,
sino el neoliberalismo sería la expresión de una fase del capitalismo, y entonces sería algo mucho más sistémico el neoliberalismo. Ahora, para ir centrando la discusión en lo que me preguntabas, yo creo firmemente que en el caso específico del gobierno actual, lo que tenemos es que en el ámbito de lo que llamaríamos la racionalidad de gobierno, por lo menos en el discurso y por lo menos simbólicamente, Andrés Manuel es profundamente antineoliberal. Es decir, una de las cosas que más irrita a los críticos de López Obrador es que constantemente haga referencia a un conjunto de valores y criterios vinculados a la cultura, a la tradición, a las formas de relaciones sociales, que no están vehiculados, que no están orientados por la lógica del mercado y del beneficio, frente a toda una narrativa que había sido prioritaria desde los años 90 hasta los últimos años, en la que lo que nos denominaba como un país de primer mundo, o nos llevaría a ser un país de primer mundo, a ser un país ya no atrasado, etcétera, sería la incorporación de una lógica del mercado en casi todas nuestras relaciones y una perspectiva del éxito, del mérito individual, etcétera. Andrés se presenta totalmente frente a esa retórica. Y en el segundo punto, yo creo que ahí tendríamos que ser muy cuidadosos al señalar que Andrés Manuel retoma políticas económicas neoliberales, porque en realidad lo que yo considero, eso lo podemos discutir, es que decir eso implica no entender cuál es el contexto político específico de la situación de México, porque lo que estamos viendo en este momento no es, digamos, lo que podría haber ocurrido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se incorporaron medidas keynesianas, etcétera, sino lo que tenemos en México es una realidad en la que en los hechos, ¿no?, se necesitan decisiones pragmáticas, que yo sí diría no son neoliberales, las medidas de Andrés Manuel, pero tampoco pueden ser profundamente innovadoras, transformadoras, en el contexto en que dejaron al país. Y si quieres, ahorita nos detenemos a las medidas específicas que están señalándose en este momento. Sí. Pero esto tendría que pensarse en términos pragmáticos. Por ejemplo, el hecho de que Andrés no quiere endeudarse, para ciertos sectores que conocen de economía ciertamente, señalan que es una medida neoliberal, porque en realidad lo que habría hecho el keynesianismo después de la Segunda Guerra Mundial es aplicar medidas contracíclicas. Pero no se toma en cuenta que en la historia mexicana la deuda tuvo un significado terriblemente negativo para la sociedad en su conjunto. Entonces, Andrés Manuel está pensando cuál es el significado que ha tenido ese endeudamiento en el contexto particular de México, y también está pensando en que las condiciones actuales del país, endeudarse sería prácticamente permitir que los organismos internacionales delineen la política económica, y es algo que no está dispuesto a permitir. Entonces, eso habría que discutirlo con mucho más detenimiento. Claro, pero además, tú mencionaste en el segundo concepto de neoliberalismo un asunto clave. Sí, es verdad que dentro de esta visión neoliberal está el tema de la austeridad, pero antes de la austeridad están las privatizaciones y otras medidas que definitivamente no convergen con el planteamiento de Andrés Manuel. Creo que en muy buena medida el asunto de la austeridad, él lo plantea no por un tema de adelgazar al Estado, sino por reorientar al Estado y el cuerpo gubernamental, porque además estaba sobresaturado, estaba muy concentrada la riqueza del Estado en la alta burocracia, que además era profundamente ineficiente, ineficaz, pero no abarcaba el territorio nacional y no satisfacía las necesidades de la población. Es decir, ahora podemos decir, por ejemplo, que en los territorios más recónditos de Baja California Sur o de Yucatán o de Quintana Roo o de Oaxaca hay Estado y la gente sabe que hay un representante del Estado federal en su comunidad. Y ese fortalecimiento del Estado es, creo, una postura profundamente antineoliberal. ¿Tú qué opinas? Eso que dices es bien importante, porque justo lo que no resulta útil es, cuando se define el neoliberalismo, es señalar que el neoliberalismo se presentaría como una expansión enorme del Estado frente del mercado, frente al adelgazamiento del mercado, porque como bien dices, ¿no?, lo que ocurrió en México durante el periodo neoliberal, que fue periodo neoliberal en estricto sentido, no fue la desaparición por completo del Estado,
sino más bien fue el hecho de que el Estado se puso al servicio del mercado, pero seguía habiendo alta burocracia, los funcionarios públicos seguían teniendo canonjías, seguía habiendo un enorme presupuesto, por ejemplo, el presupuesto de la presidencia era enorme, es decir, más bien lo que define la lógica neoliberal es que el Estado funcionaba para beneficiar a las oligarquías, a los sectores empresariales y a grupos políticos que permitían este vínculo entre el poder empresarial y entre el poder político. Pero el Estado estaba ahí y era un Estado grande y un Estado con un montón de canonjías. Lo que tenemos ahora más bien es una reorientación del Estado que intenta eliminar todos aquellos vicios internos fundados en la discrecionalidad y en formas de corrupción. Y hay un intento que en ciertos sectores es muy hondo de hacer, como dices tú, llegar el Estado, pero no el Estado para la alta burocracia, sino el Estado para los sectores que no habían sido tocados por él. Entonces, lo que se juega sobre todo en el neoliberalismo no es tanto quitar el Estado y poner el mercado, quitar el mercado, poner el Estado, sino más bien qué papel juega el Estado. Si el papel está orientado a beneficiar a los sectores privados, a las grandes empresas, o si el Estado está orientado a beneficiar a los más desfavorecidos a través de una lógica que paulatinamente sea la lógica no de la competencia mercantil, sino de la garantía de derechos. En esto, francamente, falta mucho por hacer, pero me parece que era imposible empezar construyendo un Estado de derecho robusto, como lo tienen algunos países de Europa, que también se está desmantelando, en el contexto mexicano, donde nunca hemos tenido esa presencia del Estado, o en los últimos 40 años, por lo menos, no tuvimos esa presencia del Estado que nos permite establecer una infraestructura para que garantice derechos para todos. Entonces hay una decisión pragmática de Andrés Manuel de que lo primero que va a hacer es, con los recursos que tenemos, favorecer a los más pobres en lugar de los más ricos. Y eso, en un sentido muy específico, puede llamarse antineoliberal. Claro. Podríamos hablar también, digo, al final de cuentas, al ser un modelo económico, el neoliberalismo o una etapa de un modelo económico, trastoca la vida cotidiana y por lo tanto, creo que también trastoca la ideología. En ese sentido, podríamos hablar, por ejemplo, ahorita lo mencionabas, de educación neoliberal, de cultura neoliberal o de ciencia neoliberal, que ese es otro de los debates públicos que se desató hace muy poquito. Ese es otro tema súper, súper importante. A mí me parece ahí justo que lo que se muestra es la ignorancia de múltiples debates filosóficos, sociológicos, etcétera, de parte de ciertos sectores que reducen el neoliberalismo a una cuestión de escuelas económicas o de políticas económicas. Porque yo, sinceramente, creo, no solo yo, sino hay mucha literatura al respecto. Hay trabajos de Wendy Brown, de Laval y Dardot, en América Latina, el propio Dussel ha trabajado esto, de cómo, ¿no?, se puede llamar neoliberal a la educación, a la cultura, a la concepción del individuo. De hecho, buena parte de lo que planteaba el neoliberalismo norteamericano en términos teóricos era la transformación de la organización social a partir de la lógica de la empresa, y añadía que el objetivo fundamental era convertir a los individuos en empresarios de sí mismos. Y lo que esto generaría era un cambio antropológico en los individuos. Es decir, el neoliberalismo de la Escuela de Chicago en algún momento se planteó no solo como un proyecto económico, sino como un proyecto de transformación de la antropología humana. Y esto así fue planteado. Y tiene efectos prácticos en la vida cotidiana y en la vida cultural. Lo hemos visto, por ejemplo, la trastocación de ciertos valores, el trastocamiento más bien, perdón, de ciertos valores que en otro tiempo se consideraban positivos, valores más vinculados con la patria, con la nación. No estoy defendiendo eso, pero estoy diciendo que en otro tiempo esos valores que hablaban de lo colectivo, de lo solidario, se han convertido en valores negativos para una visión que prioriza el éxito, la capacidad de los individuos para competir, y que también prioriza el hecho de la ganancia en lo privado respecto a lo público. Eso es una cultura neoliberal. Eso ha generado una visión de la educación neoliberal, y eso también ha generado una concepción antropológica neoliberal. Eso es cierto, por más que algunas personas que no conocen estos debates digan que eso no es el neoliberalismo. Y por otra parte, el tema de la ciencia también es para mí súper importante. Quizás la expresión de la doctora Bouillat no fue la más adecuada,
decir ciencia neoliberal, porque ciertamente hay todo un debate respecto a lo que se llaman los criterios internistas o externistas de la ciencia, si la ciencia funciona con criterios meramente epistemológicos o si la ciencia está, por lo menos en su contexto de aparición y en su contexto de justificación, centrada en criterios externos o sociales. Ese debate existe, y ciertamente es verdad que durante la época del nacionalsocialismo e incluso en la época del comunismo se utilizaron adjetivos como la ciencia nacionalsocialista o como la ciencia burguesa para descalificar a uno u otro actor, pero lo que es inevitablemente cierto es que hay una ciencia, quizá la ciencia no neoliberal, pero una ciencia que está orientada hacia los objetivos del neoliberalismo. O para decirlo de otra manera, que el neoliberalismo utiliza de una manera particular a la ciencia. Y eso yo creo que es innegable. De hecho, lo que no dicen quienes critican la declaración de la doctora Boila es que inmediatamente de decir eso, el ejemplo que puso no fue un ejemplo de que había criterios epistemológicos neoliberales, sino el ejemplo que puso fue la cantidad de inversión que se hizo en ese periodo a la ciencia y la manera en que se relacionaba la inversión pública y la inversión privada en la ciencia, ¿no? Y señalaba ciertas transferencias de lo público a empresas privadas a partir de la ciencia, ¿no? Entonces, no existe una ciencia con criterios epistemológicos neoliberales, eso podemos decir que es cierto, pero me parece que pecan de ingenuos quienes critican a la doctora no entendiendo que lo que ella quiso decir era que la ciencia en el periodo neoliberal fue utilizada, fue de una u otra manera ocupada en una visión política particular que tiene la preeminencia de la lógica del mercado sobre la lógica de la garantía de derechos. Totalmente. O sea, al final se utiliza el recurso público para generar conocimientos en beneficio de la oligarquía. Sigue siendo la misma visión de el Estado existe, los recursos se invierten, hay una intervención directa del gobierno con los recursos y con el erario público, que es dinero de la gente, pero los beneficiados de esa inversión son unos cuantos de la oligarquía y no, el conocimiento no se pone para el beneficio del desarrollo humano, ¿no? Exactamente. Y ahí otra vez está el ejemplo clarísimo. Durante el periodo neoliberal no es que haya desaparecido la participación del Estado, sino que la participación del Estado, en este caso dinero público del Estado, sirvió para orientarlo hacia, ¿no?, empresas privadas que tenían una lógica mercantil, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo muy, muy claro. Porque claro, el tema fundamental aquí es, en última instancia, ¿no?, la coordinación social que nosotros institucionalizamos a través de los estados, ¿sí?, ¿para quién sirve? Para las mayorías, para la humanidad, para decirlo en una idea mucho más filosófica, incluso no solo para la humanidad, sino para la vida, o si por el contrario sirve para reproducir la lógica del beneficio, de la competencia y del mérito individual. Claro. En ese sentido, el presidente sacó hace unos días un documento muy interesante que son las lecciones de la pandemia, 8 puntos que él plantea, en donde justamente uno de los temas que dice es poco ético, no es ético el utilizar el poder del Estado, la capacidad del Estado para el beneficio de unos cuantos. Y este documento, en donde ella está pensando en un modelo civilizatorio y lo está problematizando y poniendo a debate un modelo civilizatorio diferente al que ha imperado hasta ahora en el mundo, es también un debate muy similar al que Praxedis en Grecia o Nueva Zelanda, su primera ministra, diversos actores, actoras progresistas están pensando ahora mismo, están haciendo una serie de planteamientos de que el coronavirus vino a poner en jaque y a mostrar las profundas contradicciones y la inviabilidad de este modelo de desarrollo neoliberal. En ese sentido, creo que se han quedado muy cortas las posturas del Consejo Coordinador Empresarial y de quienes aquí fungen como oposición aquí en México, que están planteando la salida inmediata a la crisis a partir del rescate financiero, pero no están pensando en cómo va a trastocar la cotidianidad todo este proceso, esta coyuntura tan peculiar del coronavirus, pero también de la recesión económica. ¿Tú crees que
sea viable pensar en un modelo de desarrollo diferente a partir de ahora. Sobre todo, bueno, ya vimos las imágenes en Francia que volvieron, se levantó la cuarentena y la gente atiborró una tienda de ropa en el centro de París. ¿Tú crees que es posible construir un modelo de desarrollo distinto a partir de esta circunstancia? ¿Es viable? Yo lo que creo es, no sé si sea, digamos, prácticamente posible, pero sí estoy seguro de que es necesario y de si hay un momento para cambiar de rumbo, es ahora, ¿no? O sea, yo creo sinceramente que lo que hemos vivido en estos meses ha demostrado con toda claridad lo que dices, que el modelo neoliberal, yo diría incluso neocapitalista, pero no voy a meter en esta discusión, es un modelo que es totalmente contrario con la garantía de los elementos mínimos para la vida y para la libertad y la autonomía de los seres humanos en su conjunto. Y que ha sido un modelo que ha beneficiado a muy pocos y que ha perjudicado a muchos. Y que el progreso en materia técnica, científica, que ha logrado la humanidad de manera conjunta, ha sido apropiado por unas élites que no han retribuido los beneficios a toda la humanidad. Entonces, yo creo que ese modelo es insostenible a largo plazo. Ya no los está reclamando el medio ambiente y lo está reclamando la propia población de este planeta que vive en condiciones sumamente terribles. Por ejemplo, pensemos en los refugiados, por ejemplo, pensemos en la situación de África, etc. Entonces, pienso que si hay un momento para repensar el mundo es ahora. Lo que me impresiona muchas veces es que estas reflexiones de carácter, pues, social, filosófico, que incumben a toda la humanidad, son consideradas como bagatelas, como moralina, Ujú. por sectores que configuran toda su comprensión de la realidad a través de una lógica totalmente mercantil, ¿no? Entonces, cuando hay reflexiones de carácter cultural, independientemente de si estemos de acuerdo o no con ciertas afirmaciones que se hacen, cuando hay reflexiones de carácter artístico, cuando hay reflexiones de carácter incluso antropológico y de carácter social, de cuál es el papel que está viviendo la humanidad ahorita, hay una especie de incomprensión de que esto forma parte de las reflexiones fundamentales que tenemos como especie humana. Y hay una crítica porque lo que se requeriría es, o lo que se le pediría al presidente es que estuviera retomando problemas específicos planteados en términos económicos. Me parece que o sea, que si no pensamos hoy, lo que te quiero decir es esto, si no pensamos hoy cómo reconstruimos la sociedad, no solo en términos de un modelo económico, sino en términos de un modelo civilizatorio, no lo vamos a hacer nunca. Claro. Y en ese sentido, ¿tú crees que haya una convergencia? A mí me llama mucho la atención, y ahorita que estabas haciendo la reflexión de que el medio ambiente y la humanidad en general, sobre todo el sur global que le llaman la teoría decolonial, están reclamando la necesidad de un modelo civilizatorio distinto al neoliberal. También me llama mucho la atención que antes de la cuarentena en el mundo, al menos en el mundo occidental, había un movimiento tremendo de las feministas que están poniendo sobre la mesa una serie de valores opresivos en el patriarcado que tienen que ser modificados. ¿Hay un diálogo en o hay un punto, tú ves un punto de convergencia en esta distopía? Sí, a ver, ahí yo creo que, no quiero decir una barbaridad, pero yo creo que habría que pensar las formas de dominación por lo menos en tres dimensiones, que convergen en el mundo neoliberal actual, pero son, digamos, distintas una respecto de otra. Yo creo que hay una forma de dominación que está fundada en la distribución a la reproducción de los recursos sociales, que sería una dominación de clase, que sería una dominación económica, y esa dominación económica corre en paralelo con otras dos grandes formas de dominación que han sido parte de las relaciones históricas de la humanidad, pero que incluso la anteceden. Particularmente las relaciones, como las han llamado algunos sociólogos franceses, de sexo, y que también en otro vocabulario se llama el problema de género, ¿no? Son relaciones que anteceden al capitalismo. Es decir, el patriarcado es previo al surgimiento del capitalismo.
Y hay otro tipo de relaciones que tienen que ver con el surgimiento de los estados-nación, que son las relaciones de raza, ¿no? Que serían el racismo, la famosa triada que Balibar llamaba sexo, raza, clase. Estas tres grandes formas de dominación son formas de dominación que tienen su lógica propia y que incluso si pudiéramos soñar una sociedad no capitalista, sin dominación capitalista, tendríamos que enfrentar el problema del patriarcado, ¿no? Entonces, es verdad que convergen en la actualidad, y que el neoliberalismo expresa una forma específica de llevar a su extremo la dominación vinculada al género. Esto lo ha trabajado muy bien, por ejemplo, Silvia Federici y otras autoras feministas que muestran la interrelación entre el neoliberalismo y, ¿no?, la dominación de género o la dominación en razón de género. Pero yo sí creo que tenemos que pensar en su especificidad cada una de estas formas de dominación. Yo considero, seguramente tú lo conoces mucho mejor que yo, que si hay una manera en que se manifiesta la violencia de género de manera particular en el neoliberalismo. Ya Rita Segato ha mostrado el caso de Ciudad Juárez, es de todos conocido esto, pero yo no quisiera reducir el tema de género al problema del neoliberalismo. Claro, es que también corremos el riesgo de que haya un modelo post-neoliberal, pero siga convergiendo con la violencia patriarcal, ¿no? Porque el patriarcado como la iglesia tienen una capacidad de adaptación tremenda, ya lo mostraron, porque han sido transversales a diferentes sistemas económicos, diferentes modelos económicos. Totalmente, eso creo que lo explicaste mucho mejor tú en esa breve intervención. Si pensamos en un modelo, más bien, ya sentenciamos que la inviabilidad del modelo neoliberal y que nos está mostrando con mucha crudeza en este momento cómo es que abandonó a la gran, al gran porcentaje de la población, al 99%, el neoliberalismo lo abandonó vaciando de la posibilidad de obtener o de tener acceso a servicios como salud gratuita y universal. Entonces, estamos de acuerdo en que no es viable continuar en este modelo de desarrollo. Entonces, ¿cuál sí? ¿Qué sí aplica en este momento? ¿Qué entenderíamos por un modelo post-neoliberal? Yo creo que es una pregunta sumamente complicada, que no tenemos la respuesta, pero sí tenemos un criterio fundamental. Yo creo que independientemente de si es a través de una renta básica universal, si es a través de, como plantea Piketty, un impuesto a las grandes riquezas para la redistribución, o de los múltiples mecanismos que se han planteado en términos económicos y políticos para redistribuir la riqueza y eliminar las desigualdades, una cosa tenemos muy clara, que lo que se requiere en un modelo post-neoliberal no es ya la burocratización del Estado, la planificación total del Estado, como pensaba el socialismo real, sino necesitamos de un Estado que coordine los recursos para garantizar los derechos humanos de todas y todos en igualdad de condiciones. Entonces, eso implica que la prioridad no sea el crecimiento económico, aunque no estoy negando que sea necesario, sino que la prioridad es cómo los recursos obtenidos garantizan primero, antes que cualquier otra cosa, los derechos humanos, considerando los derechos, no solo los derechos civiles y políticos, sino los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de toda la población. Una vez garantizados estos derechos, quizás sea posible pensar en el beneficio personal, individual, en un mercado que no esté sujeto o que esté más bien en un mercado que pueda regirse por las leyes del mercado independientemente de la voluntad humana, etcétera. Pero lo que sí tenemos que pensar es la garantía fundamental de estos derechos humanos para todas las personas, incluyendo, te repito, los derechos económicos, sociales y las condiciones materiales de subsistencia de las personas. Ahí tú ves que se enmarca este debate que abrió hace unos días también Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de no priorizar el indicador PIB sobre un indicador que mida el bienestar y la felicidad. ¿Tú crees que ahí Es que está? esa discusión, de hecho, existe en términos académicos. Eh, Hay, por ejemplo, un libro que sacó Hattie Negri que tiene una posición mucho más radical, si se quiere, que lo que planteó el propio López Obrador,
pero que señala que, entre otras cosas, lo que requerimos es un reparto común de los beneficios producidos por medio del trabajo y de la reproducción social. Y eso implicaría, en cierta medida, para algunos autores, el fin del crecimiento. Incluso hay autores que hablan de que lo que requeriríamos para evitar la crisis medioambiental es ya no crecer, ¿no? No estoy diciendo que yo esté a favor de esto, pero estoy diciendo que está en los debates. Son debates. Entonces, es un planteamiento que tiene sensatez, es decir, durante mucho tiempo priorizamos el crecimiento sobre la distribución. Lo que requerimos ahora es no solo de una distribución adecuada de la riqueza generada, sino también de pensar que si producimos riqueza es para garantizar las condiciones adecuadas de una vida digna de las personas. Ahora, hay un debate ahí respecto al concepto de felicidad, etcétera, porque parece que la felicidad puede ser únicamente subjetiva y uno puede ser feliz comiendo chocolates y otro puede ser feliz haciendo cualquier otra cosa y el Estado no puede garantizar eso. Pero yo sí creo que lo que puede poner en el centro es que el Estado debe garantizar el bienestar y el bienestar es condición de posibilidad para la realización de un proyecto de vida digna. Ok, entonces, ¿tú consideras que sí hay viabilidad en este debate? Porque una de las cosas con las que cuestionaban a Andrés Manuel era que era muy curioso que ahora que a partir de la recesión económica el Producto Interno Bruto o el indicador PIB iba a ser muy perjudicial para México y para el resto del mundo, es cuando se plantea hacer la modificación y no ponderar este indicador, pero creo que más bien la respuesta es, no, es que en realidad la crisis civilizatoria muestra, entre otras cosas, que los indicadores PIB están por los suelos porque se están ponderando, se está priorizando otras cosas que no son el bienestar colectivo. ¿Tú cómo respondes a este debate? O sea, yo lo que creo es que ese debate existe desde hace mucho tiempo y que el debate respecto a sí, eso es un debate desde los años 70, de hecho, de si la única manera para analizar la economía es a través del crecimiento económico o si tenemos que tener otro tipo de indicadores. Ese debate existe desde hace mucho tiempo. Hay posturas que plantean que, de hecho, para garantizar el bienestar, incluso tendríamos que decrecer o que frenar el crecimiento. Te digo, no es que yo esté de acuerdo con eso, pero hay posturas bastante sensatas y articuladas que defienden eso. Y que no es una locura pensar en eso. Y también es cierto que, y estos son elementos importantes, y es cierto que el bienestar, si lo pensamos en términos filosóficos, yo diría, digamos que un poco por deformación profesional, no puede supeditarse el bienestar y la garantía de las condiciones para un proyecto de vida digna a otros criterios de carácter económico, sino que esa economía, si el crecimiento tendría significado, es solo porque permite la garantía del bienestar que permite los proyectos de vida digna, ¿no? Y no al revés, ¿no? Ahora, yo no estoy seguro, pero eso yo creo que sí podríamos debatirlo mucho más, que la manera en que esto se pueda hacer en el corto plazo es a través del fin del crecimiento económico. Yo creo que sí va a ser importante, por lo menos en algún momento, repensar las formas en que debemos organizar la economía, porque yo creo que en los próximos años el crecimiento seguirá teniendo su importancia. Claro. Oye, de hecho, Guillec ya lo planteaba también esta posibilidad de que la pandemia y la recesión económica sean el final del modelo económico. Él sí habla del final del modelo capitalista, pero converge otro punto que no hemos analizado. Hace los últimos 3 años, veíamos un repunte y una reorganización y una serie de victorias de la ultraderecha en el mundo. La cuestión de la realpolitik, lo concreto de la política, la ultraderecha con Donald Trump, con Bolsonaro, incluso Macri en Argentina, que ya fue por suerte derrotado, parecía que el mundo estaba girando hacia la ultraderecha y de repente llega la victoria de Andrés Manuel López Obrador, el PSOE en España con la alianza con Unidas Podemos y Fernández en Argentina. Tú, en ese sentido, un poco haciendo un análisis bote pronto, porque no está, entiendo, no te había avisado yo de esta pregunta. ¿Crees que a partir de la correlación de fuerzas hay condiciones
para hacer un viraje radical y erradicar al sistema neoliberal, porque no es algo que dependa de un solo país. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo ahí diría tres cosas, porque es un tema que a mí me apasiona. Lo primero es que no necesariamente, digamos, las coordenadas políticas que se vivieron en los últimos años tenían que ver con la centralidad del modelo neoliberal. Lo que te quiero decir es que proyectos de ultraderecha e incluso proyectos de centro izquierda e incluso proyectos que podían ser considerados como izquierda podían tener como eje central el neoliberalismo, ¿no? Sí. Si tú revisas, por ejemplo, en Hungría, hay unas correlaciones muy extrañas de derechas que son antiinmigrantes, pero defensoras de una economía de mercado libre abierta, ¿no? Y fórmulas de ese tipo. De hecho, por ejemplo, la alt-right, lo que se conoce como derecha alternativa, es una defensa muy interesante evidentemente yo no estoy a favor de eso, pero es una defensa interesante, por un lado, del libre mercado, y por otra parte de una crítica a lo que ellos denominan como marxismo cultural, que sería la defensa de los derechos de las minorías, de los temas de género, de la reivindicación de los derechos y de las identidades culturales, etcétera, ¿no? Entonces es una derecha que es democrática, pero contraria a las minorías, etcétera. Entonces, lo primero que te digo es que el eje derecha-izquierda, por lo que pasó por lo menos en Europa, no estaba necesariamente fuera del neoliberalismo. Cuando empieza a correrse y plantearse algo fuera del neoliberalismo es con el surgimiento de lo que podremos llamar los movimientos populistas de izquierda, o lo que sí se llamó o denominó como populismo de izquierda, no necesariamente de manera adecuada. Y ahí estaba Mélenchon en Francia, Unidas Podemos, López Obrador también aquí, y otra serie de gobiernos de carácter popular, ¿no? O que reivindicaban la importancia de acabar con las élites y las oligarquías. Y yo creo que esto se está empezando a cambiar y vamos a ver qué pasa después de la pandemia. Porque lo que creo firmemente es que después de la pandemia, si no hay, ¿no?, un triunfo de una posición que logre frenar las desigualdades económicas, vamos a ver la emergencia, no solo a nivel internacional, sino en México, de una derecha muy, muy potente, que puede ser una derecha extrema, que puede ser una derecha que tenga todos los elementos propios, ¿no? No ya de una derecha democrática, liberal, sino de una derecha antiderechos, ¿no? De movimientos antiderechos en México. Y ahí sí es muy importante que entendamos que el triunfo de un movimiento como el de Andrés Manuel López Obrador, no el triunfo en las urnas, sino el hecho de que muestre que un proyecto que apela por la igualdad y por un mínimo de capacidad de redistribución puede ser exitoso, porque lo otro será una enorme decepción que puede llevar al crecimiento de la derecha a nivel mundial, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que se está jugando la posibilidad de un resurgimiento de movimientos de extrema derecha que pueden generar catástrofes enormes. Y digo otra cosa nada más para vincularlo con lo que señalas. Algo que me parece sumamente valioso en el caso específico del liderazgo de Andrés Manuel, en el caso de la pandemia, es que es uno de los pocos gobiernos a nivel mundial que renunció a la posibilidad de tener una retórica belicista ante la pandemia. Y que la retórica de Andrés Manuel ha sido una retórica absolutamente contraria a posiciones vinculadas con formas de autoritarismo. Y eso, independientemente de que a uno le pueda caer bien o mal Andrés Manuel, tendría que reconocerse. Porque lo otro es que la pandemia puede abrir espacio para formas de autoritarismo y, repito, y la emergencia de una extrema derecha que sería sumamente terrible en un contexto como el que nos encontramos. Pues estamos ante una coyuntura muy interesante, ¿no? Yo creo que somos muy afortunados. El contexto y la historia a través de la cual el movimiento Regeneración Nacional, o el movimiento obradorista más bien, llega al poder,
es muy peculiar porque si no nos hubieran hecho fraude en 2006, si no se hubiera comprado la presidencia en 2012, a lo mejor ahorita tendríamos un gobierno de otro talante atendiendo esta crisis y esta coyuntura global. Creo que en ese sentido la historia se acomodó de tal manera que podemos tener un liderazgo como el de Andrés Manuel ahora, que sí es capaz de guardar ciertos equilibrios, pero también de empujar más hacia un proceso civilizatorio distinto al neoliberalismo. Yo creo que somos muy afortunados de estar viviendo en este momento estas circunstancias porque puede suceder algo muy importante, sobre todo pensando en esto que tú planteas, una de dos, o construimos un modelo diferente al neoliberalismo o se radicaliza la postura, que además ahí valdrá la pena hacer una revisión después. La ultraderecha, históricamente, sobre todo en México, en Estados Unidos, en América Latina, era muy nacionalista, pero de repente en el triunfo ideológico del neoliberalismo, resulta que convenció a la ultraderecha y entonces son fascistas, pero fascistas neoliberales. Y eso está muy peculiar. Jair Bolsonaro creo que es el mejor ejemplo de eso. Sí, ahí habría que ser, quizás en otra discusión, justo una disección de la transformación de la derecha en los últimos años. Porque yo creo que también tenemos que ser muy cautos, porque si no corremos el riesgo de estar discutiendo con posturas que no existen, ¿no? Yo Sí. creo que la derecha se ha transformado en los últimos años y ya no podremos encontrar una derecha que era una derecha que reivindicaba, por ejemplo, ciertas posiciones, como tú dices, nacionalistas, sino más bien tenemos una derecha internacionalista, ¿no? Tuvimos en algún momento una derecha que defendía las dictaduras, ahora generalmente, digo generalmente, prácticamente la derecha en México no es una derecha que opte por una posición dictatorial, sino que reivindican la democracia en un sentido particular, pero por otra parte es una derecha que se juega entre una posición de libre mercado, una posición de una derecha liberal, digamos, o una derecha antiderechos, que sería una derecha autoritaria. Entonces, la derecha se ha reconfigurado de una manera muy, muy potente y creo que tendríamos que estudiarla con mucha claridad para entender por dónde está reconfigurándose. Lo que sí es cierto es que prácticamente todas las posturas de derecha, independientemente de que sean una derecha liberal, que por ejemplo esté a favor de ciertas posturas más bien progresistas, son derechas generalmente vinculadas o alineadas con el neoliberalismo, o que incluso si critican al neoliberalismo es porque no ha profundizado demasiado la lógica del mercado. Claro, sí. Pues estamos ante una coyuntura muy interesante que hay que analizar, querido Ricardo. Yo te propongo que mantengamos abierta la línea para continuar con este diálogo. Vamos a subir en la entrevista anterior, la de la vigencia del pensamiento de Carlos Marx y esta a las plataformas del Instituto Nacional de Formación Política. También en mis plataformas lo estaremos subiendo en un rato. Eh, Te propongo que sigamos dialogando sobre estos temas. Creo que da para mucho que pensar. Hay que difundir también y analizar a profundidad el documento que sacó Andrés Manuel López Obrador, que de lejos vale mucho más la pena que las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial. Y salió a la luz también una organización, Progressive International, que están planteando hacer una internacional progresista en donde haya un diálogo para ver qué tipo de modelo civilizatorio se puede construir que no sea el neoliberal. Entonces, creo que hay mucha carne de donde agarrar para profundizar en análisis y para empujar un debate que accione abajo, ¿no? En la comunidad. ¿Tú qué opinas? Totalmente, sí, yo creo que es un tema que debemos poner sobre la mesa, estas propuestas que van más allá únicamente de la cuestión de qué política económica inmediata se va a aplicar, sino que plantean un tema de mucho más calado, que es el tema de cómo debemos reorganizar nuestra sociedad y qué papel tenemos nosotros, ya sea como miembros de un movimiento político, como simpatizantes de ese movimiento político, como gente que desde la academia estamos orientando hacia una reflexión mucho más amplia. Creo que todos tenemos algo que decir al respecto y que eso es parte del debate actual y de nuestra práctica cotidiana. Muy bien, pues muchas gracias, querido Ricardo. Estamos en contacto y ahí te paso el link de la entrevista. Dale, pues, un abrazo. Un abrazote.